Hola a todos, ¿cómo están? ¿Alguna vez te preguntaste por qué razón existen tantas denominaciones cristianas hoy en día? ¿Por qué parecen estar todas divididas? ¿Cuál es el origen de cada una de ellas? Ciertamente el cristianismo es una de las religiones más grandes del mundo, que tiene su origen en las enseñanzas de Jesús, también llamado el Cristo, y que luego sus enseñanzas se esparcieron a través de sus 12 apóstoles, que son los que dejaron el fundamento doctrinal de esta única comunidad, que nació en Jerusalén y posteriormente se difundió por todo el mundo hasta el día de hoy. Sin embargo, la pregunta sigue en pie. ¿Qué pasó con esa única iglesia cristiana? ¿Por qué hoy tenemos diversas denominaciones cristianas? Pues bien, hoy damos comienzo a una nueva serie sobre el origen de las denominaciones cristianas. Y a medida que se vaya desarrollando el tema, notarás que nuestro árbol genealógico de esta iglesia irá creciendo cada vez más en diversas ramificaciones hasta nuestros días. Así que comencemos. Orígenes del cristianismo y los primeros cismas. Primero notemos este cuadro con la antigua religión israelita. Muchos siglos antes del nacimiento del cristianismo, las personas que vivían en los reinos de Israel y Judá durante la Edad de Hierro, que sería básicamente alrededor del año 1000 a.C. hasta el 600 a.C. Ahora bien, hay varias ideas contrapuestas sobre cómo era exactamente la antigua religión israelita y cómo llegó a existir, y para eso vamos a brindarles al menos dos puntos de vista. La primera perspectiva es dada por la Biblia. Según una lectura literal de la Sagrada Escritura, Dios se reveló primero a un hombre llamado Abraham, conocido como el fundador del judaísmo. Dios le hizo una promesa de que nacerían de él numerosas naciones, pero luego los descendientes de Abraham terminarían en Egipto como esclavos por 400 años, donde posteriormente llegaron a ser conocidos como los israelitas. Luego Dios se reveló a Moisés, cuando ayudó a sacar a los israelitas de Egipto y llevarlos a la tierra de Canaán, donde conquistaron a la población local y finalmente establecieron un reino que luego se dividiría en dos reinos. Entonces, según este punto de vista, los israelitas conocieron al único Dios verdadero desde el principio, pero luego comenzaron a desobedecer a ese único Dios y adoraron a otros dioses, lo que trajo como consecuencia la destrucción de ambos reinos. El reino del norte, llamado Israel, cayó primero ante los asirios, y el reino del sur, de nombre Judá, cayó en segundo lugar ante los babilonios. Y esa es la primera versión. Ahora, la segunda perspectiva se basa también en una lectura de la Biblia, pero combinada con la historia y la arqueología secular. Según este punto de vista, los israelitas probablemente eran solo un subconjunto de cananeos que sobrevivieron al colapso de la Edad de Bronce en la región montañosa y que luego se mezclaron con otros grupos étnicos cercanos para formar una confederación tribal. Esta confederación luego evolucionaría hasta convertirse en el Reino de Israel, que originalmente habría sido politeísta. Sin embargo, dentro del reino de Israel había algunos sacerdotes que abogaban por el enoteísmo, que es la adoración de un solo Dios sin negar la existencia de otros dioses inferiores. De todos modos, el reino del norte, es decir, Israel, finalmente fue conquistado por Asiria. Sin embargo, el reino del sur, que es Judá, y en especial Jerusalén, su ciudad capital, logró resistir un poco más. Por lo tanto, el primer templo de Yahvé en Jerusalén se convirtió en el nuevo centro de la religión israelita, que se volvió cada vez más monoteísta. Sin embargo, años después, el reino del sur también fue conquistada por los babilonios. El primer templo sería destruido y las clases altas de Judá serían llevadas en cautiverio a Babilonia, donde experimentarían el exilio babilónico aproximadamente entre los años 586 y el 516 a.C., lo que nos llevaría al judaísmo del segundo templo. Desde ese momento, los cautivos de Israel serían conocidos como judíos, en honor al reino de Judá. Sin embargo, cuando los babilonios fueron conquistados por los persas, estos permitieron que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo, que sería conocido como el segundo templo. Por tanto, el judaísmo del segundo templo vendría a ser el resultado directo de la antigua religión israelita. Sin embargo,
Lo más seguro es que haya sido influenciado en cierta medida por sus nuevos gobernantes extranjeros. Por ejemplo, los persas seguían una religión conocida como zoroastrismo, y probablemente esta religión tuvo un impacto en el judaísmo del Segundo Templo. O también, cuando los griegos conquistaron a los persas y el helenismo comenzó a extenderse por todo el Medio Oriente, es posible que muchas ideas de los griegos también influenciaran el judaísmo del Segundo Templo. Pero lo más importante que debes saber sobre el judaísmo del Segundo Templo es que no era una religión altamente unificada, sino más bien una religión con muchas sectas diferentes operando dentro de ella. Las 4 sectas. Las 4 sectas principales eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Veamos rápidamente cada una de ellas. Los saduceos representaban a la élite de la sociedad judía e incluían a los sacerdotes que dirigían el templo. Eran el grupo más abierto al helenismo. En contraste, los fariseos estaban más asociados con la gente común e incluían a los escribas y eruditos que estudiaban las escrituras hebreas. Luego estaban los esenios, que eran los más místicos de los 4 grupos, que a menudo vivían apartados de la sociedad y tenían un gran interés en los ángeles y en la idea de un Mesías espiritual. Probablemente este grupo fue el que produjo los rollos del Mar Muerto. Finalmente estaban los celotes, que eran lo opuesto a los esenios, en el sentido de que querrían un cambio en el mundo real. En otras palabras, estos querían derrocar al gobierno romano y restablecer la independencia política de los judíos. Ahora, aquí está la cuestión. De estos 4 grupos, solo uno sobrevivió a la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo. Y estos fueron los fariseos. Noten que, después de que Jerusalén fue destruida, los fariseos trasladaron su cuartel general a una ciudad cercana llamada Yavne, donde luego llegaron a ser conocidos como rabinos. Por tanto, la religión del judaísmo, tal como existe hoy en día, tiene sus raíces en estos primeros rabinos, y por lo tanto, viene directamente de los fariseos. Por el contrario, los saduceos, los esenios y los celotes se extinguieron. Sin embargo, muy tarde en el período del Segundo Templo, había comenzado a formarse una 5ª secta judía, la de los primeros cristianos. Y esta 5ª secta también sobrevivió a la destrucción. Ahora bien, estos primeros cristianos eran judíos y existieron a finales del primer siglo. De hecho, muchos de los primeros cristianos probablemente fueron fariseos, como Saulo de Tarso, más conocido luego como el apóstol Pablo. Pero también tenemos a un discípulo llamado Simón el Celote. También parece haber cierta influencia esenia en el cristianismo primitivo, considerando que ambos grupos eran apocalípticos, lo que significa que creían en un mundo espiritual oculto que estaba a punto de ser revelado. El único grupo judío del que el cristianismo no dependió mucho parece ser el de los saduceos. Sin embargo, además de los judíos, el cristianismo primitivo también atrajo a personas de un grupo conocido como los temerosos de Dios. Estos temerosos de Dios eran gentiles, o sea, no eran de raza judía, que simpatizaban mucho con el judaísmo y a menudo les gustaba participar en las costumbres judías, sin convertirse al judaísmo. Ahora, no se puede enfatizar lo suficiente sobre la importancia de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, tanto para el desarrollo del cristianismo como del judaísmo rabínico. El cristianismo enseñó que Jesús era el nuevo sumo sacerdote espiritual y que su único sacrificio reemplazó los sacrificios anteriores del templo. A diferencia del judaísmo rabínico, el cristianismo se adaptó enfatizando el estudio de la Torá, reuniéndose en sinagogas para orar como nuevas formas de comunicarse con Dios. Sin embargo, esta serie trata sobre las diversas ramas del cristianismo, no sobre el judaísmo, por lo que, de ahora en adelante, nos vamos a centrar exclusivamente en cómo el cristianismo continuó desarrollándose, aunque en algún momento en el futuro podría ser que volvamos al judaísmo rabínico, y así hablar también de sus modernas sucursales. Pues bien, después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70, el cristianismo tomó 3 direcciones muy diferentes. Primero, estaban los cristianos judíos,
quienes continuaban practicando todas las costumbres judías, al igual que lo hacían los primeros cristianos. Así que seguían practicando cosas como la circuncisión y evitando el consumo de cerdo, además de venerar a Jesús como un líder espiritual importante. Dos grupos que son representativos de esta rama son los nazarenos y los ebionitas. Sin embargo, con el tiempo, grupos cristianos judíos como este se extinguieron. Se cree que podrían haber influido en el desarrollo del Islam. Al igual que los nazarenos, los musulmanes ven a Jesús como un importante profeta, e incluso como el Mesías, nacido de una virgen, pero no ven a Jesús como alguien divino. Entonces, si quieres saber cómo eran los cristianos judíos en los primeros siglos después de Cristo, eran muy parecidos a los musulmanes de hoy, solo que sin el Corán y tampoco sin Mahoma. En contraste con los cristianos judíos, estaban los cristianos paulinos, que estaban formados principalmente por gentiles, es decir, de personas no judías. El apóstol Pablo, quien murió poco antes de la destrucción del templo, escribió gran parte del Nuevo Testamento y se le atribuye haber introducido el cristianismo a los gentiles. En sus escritos sostiene que no se debería exigir a los cristianos gentiles que sigan costumbres judías, como la circuncisión y el no comer carne de cerdo. De hecho, el mensaje principal de Pablo fue que la muerte y la resurrección de Jesús introdujeron un nuevo pacto que reemplazó la ley judía. Volveremos al cristianismo paulino en un momento, pero primero veamos la tercera rama principal del cristianismo primitivo, es decir, el gnosticismo. Ahora, lo primero que vamos a dejar en claro es que el gnosticismo no era una secta única y unificada. Y de hecho, la palabra gnosticismo es en realidad un término moderno, usado para agrupar a un grupo de diferentes grupos cristianos primitivos, como los valentinianos y setianos. Sin embargo, estos grupos diferían tanto del cristianismo paulino como del cristianismo judío, en varios aspectos clave, por lo que creemos que, desde un punto de vista general, agruparlos como una tercera rama importante es, de hecho, bastante justo. Entonces, lo que los diversos grupos gnósticos tenían en común era la idea de que el mundo físico era completamente malo y que el mundo espiritual era lo único que realmente importaba. Y de esa manera solo enfatizaron la divinidad de Jesús, pero le restaron importancia a su humanidad. El gnosticismo se basa en la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Y básicamente los gnósticos creían que tenían acceso a conocimientos secretos sobre el mundo de los espíritus. Al igual que el cristianismo judío, el cristianismo gnóstico finalmente se extinguió. Sin embargo, existe una religión menor que todavía existe hoy en día, conocida como mandeísmo, que puede tener sus raíces en los primeros cristianos gnósticos. Pues bien, entonces volvamos al cristianismo paulino. Desde la perspectiva de los cristianos de hoy, el cristianismo paulino representa el cristianismo original y verdadero, y los cristianos gnósticos y judíos fueron simplemente los primeros herejes. La iglesia cristiana en esta época a menudo se refiere como la gran iglesia porque fue durante este periodo que la iglesia comenzó a volverse cada vez más unificada, emergiendo como una religión distinta con un gran número de seguidores. El año 313 después de Cristo es una fecha importante en la historia del cristianismo, porque este fue el año en que el emperador romano Constantino el Grande, junto con su coemperador Licinio, emitieron el Edicto de Milán, que dio al cristianismo estatus legal en todo el imperio romano, y de esa manera protegiéndoles de la persecución. Poco después, en el año 325, Constantino convocó el Concilio de Nicea, que reunió a todos los obispos cristianos para aclarar cuáles eran las doctrinas oficiales y fundamentales del cristianismo. Y lo que produjeron fue un documento conocido como el Credo Niceno. Prácticamente todas las denominaciones cristianas actuales están de acuerdo con las diversas declaraciones de posiciones hechas en el Credo Niceno. Y por lo tanto, hasta el día de hoy, el Credo Niceno sirve como una forma de distinguir el cristianismo tradicional de los grupos cristianos marginales. Pero inicialmente el cristianismo niceno tenía un competidor, que era el cristianismo arriano.
Los cristianos arrianos no estaban de acuerdo con el credo niceno y seguían las enseñanzas de un hombre llamado Arrio. Básicamente, la diferencia es esta. Según el cristianismo arriano, Jesús no siempre existió. En cambio, Jesús fue creado por Dios y por lo tanto era subordinado a Dios. Asimismo, estos grupos arrianos creen que el Espíritu Santo también es distinto de Dios Padre y de Jesús el Hijo. En contraste, los cristianos nicenos creen que Dios Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas son coeternas, lo que significa que todos ellos no tienen un principio. En otras palabras, los tres siempre han existido. Los cristianos nicenos también creen que Dios es una sola esencia, que se manifiesta en tres personas. Así que, durante un tiempo, tanto el cristianismo arriano como el cristianismo niceno existieron lado a lado, con el cristianismo arriano encontrándose principalmente entre las tribus germánicas recién convertidas, como los godos, los vándalos y los lombardos, y el cristianismo niceno en el Imperio Romano. Pero con el tiempo, el arrianismo se desvaneció, de modo que básicamente el cristianismo niceno se convirtió en el único cristianismo. De hecho, en el año 380 después de Cristo, el cristianismo niceno fue hecho la religión estatal del Imperio Romano por el emperador Teodosio I, mediante el Edicto de Tesalónica. Mucha gente confunde estos dos edictos, pensando que fue Constantino quien hizo del cristianismo la religión estatal, pero recuerden que él simplemente hizo el cristianismo legal. Fue en realidad Teodosio quien lo hizo la religión oficial del Imperio Romano. Alrededor de la misma época del Edicto de Tesalónica, se celebró un segundo concilio importante, el Concilio de Constantinopla. No se muestra en este gráfico porque no condujo a grandes cismas. Sin embargo, quiero que tomen en cuenta por qué resultó una de pocas revisiones menores al credo niceno. El tercer concilio ecuménico fue el Concilio de Éfeso, en el 431 después de Cristo, y este resultó en la primera gran división dentro del cristianismo niceno. Separándose en este punto estaba la Iglesia del Este, que era la Iglesia nacional del Imperio Sasánida en Persia. Básicamente, estos eran cristianos que vivían fuera del Imperio Romano. Allí los cristianos tendían hacia una teología conocida como el nestorianismo, nombrada en honor a un hombre llamado Nestorio. Según el Concilio de Éfeso, los nestorianos ponían demasiado énfasis en la distinción entre la divinidad y la humanidad de Jesús. Así que la Iglesia del Este tomó su propio camino en este punto. Hoy en día, solo hay una denominación independiente importante que rastrea sus raíces hasta la Iglesia del Este. Y esa es la Iglesia Asiria del Este, basada principalmente en el norte de Irak. Actualmente liderados por el patriarca Awa III y cuentan con alrededor de 400.000 miembros. El cuarto concilio ecuménico fue el Concilio de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo. Y nuevamente, este resultó en otra división importante. Esta vez, las iglesias ortodoxas orientales se separaron del corriente principal. Así que básicamente estas iglesias, junto con la iglesia asiria del este, son conocidas como iglesias no calcedonianas, mientras que todos los demás son conocidos como calcedonianas. El otro término usado para las iglesias ortodoxas orientales es miafisita. Mia significa uno y physis significa naturaleza. Esto resume la diferencia entre las iglesias ortodoxas orientales y las iglesias calcedonianas. Las iglesias ortodoxas orientales creen que Jesús tenía una sola naturaleza, que era una mezcla de divinidad y humanidad. Mientras que las iglesias calcedonianas creen que Jesús era una persona con dos naturalezas. Ahora, antes de explicar las iglesias ortodoxas orientales, queremos introducir el concepto de la pentarquía. Penta significa 5. Con el tiempo surgieron 5 ciudades que fueron los centros más importantes del cristianismo. Estas fueron Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Y cada una tenía un líder conocido como patriarca. Y por lo tanto,
cada centro era conocido como un patriarcado. Sin embargo, después del Concilio de Calcedonia, dos de estos patriarcados experimentaron grandes cismas. Estas fueron Alejandría, que está en Egipto, y Antioquía, que está en Siria. Los cristianos en Alejandría, que apoyaron el miaficismo, se separaron y se conocieron como la Iglesia Ortodoxa Copta. Y los cristianos en Antioquía, que apoyaron el miaficismo, se separaron y se conocieron como la Iglesia Ortodoxa Siria. Poco después se unieron al miaficismo. Así que hasta el día de hoy hay dos patriarcas compitiendo en Alejandría y en Antioquía. Actualmente el patriarca ortodoxo oriental de Alejandría, que es Teodoro II, mientras que el patriarca ortodoxo copto es Tawadros II, quien curiosamente también tiene el título de Papa. En lo que respecta a Antioquía, el patriarca ortodoxo oriental solo tiene 3 iglesias autónomas. Sin embargo, en 1959, la iglesia etíope se volvió independiente de la iglesia copta, y luego la iglesia de Eritrea se volvió independiente de Etiopía en 1991. Tengamos en cuenta que tanto la iglesia etíope como la eritrea utilizan la palabra Tewahedo en sus nombres, que es una palabra en el idioma extinto de Etiopía que es Ge'ez, que significa unido. También mencionar a las iglesias ortodoxas etíopes, que tienen 40 millones de miembros. Actualmente están lideradas por un patriarca llamado Matías. Finalmente está la iglesia ortodoxa siria Malankara, ubicada en India. Originalmente estaba bajo la jurisdicción de la iglesia ortodoxa siria, pero en 1912 se volvió independiente. Así que eso cubre básicamente todas las iglesias no calcedonianas. Así que, para resumir, el cristianismo primitivo se desarrolló a partir del judaísmo del Segundo Templo, y fue muy diverso. Algunos de los primeros cismas comenzaron a ocurrir dentro de este movimiento en el primer siglo, aunque el cristianismo comenzó a convertirse en algo mucho más diferente a medida que avanzaba el tiempo. Así que, a medida que vayamos avanzando en esta serie, iremos explorando cada una de estas iglesias y sus cismas, y cómo se llevó a la creación de diversas denominaciones cristianas hasta el día de hoy. Si te gustó el video y quisieras que continuemos con la serie hasta el final, no olvides apoyarnos dando un me gusta, suscribiéndote al canal y también activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios sobre la historia del cristianismo y los diferentes cismas hasta el día de hoy. También nos encantaría leer tus comentarios. Cuéntanos qué te ha parecido el tema de hoy. ¿Qué otras ramas del cristianismo o detalles te gustaría quizá que en el futuro podamos desarrollarla? Bueno, ahí estaremos atentos a tus comentarios. Muchas gracias. Hasta luego.